Hola, ¿cómo están? Me di cuenta que el año pasado, cuando dejé de subir videos, nunca les subí como mi planificación del huerto de primavera-verano, ni nada como... Dejé como de publicar como a finales de invierno, así que hoy día les quería hablar sobre algo que tiene mucho que ver con la planificación y que yo sé que es muy difícil llevarlo a cabo en casa, así que les quiero hablar sobre la rotación de cultivos. Y así que antes de que entremos a hablar sobre este tema, les quiero mostrar un poquito cómo van mis choclos. Van maravillosos. Y hay algunos tomates que también van creciendo súper bien. Y aquí en verdad como que todo va explotando, así que cuando estén las cosas un poquitito más grandes, se las voy a ir mostrando. Algo que yo hago todos los años y que aún no escribo lo de este año son las planificaciones. Por ejemplo, les quiero mostrar. Este es el primer bosquejo que yo hice de mi huerto. Y en este tiempo solamente tenía el invernadero, el bancal de la esquina. Solamente tenía el invernadero, el bancal de la esquina y tenía ese. Y aquí, ahí tenía un pallet, por ejemplo, que ya no está, ahí tenía eso. Mi meta era poner eso, que nunca fue hasta el día de hoy. Eso. Por ejemplo, aquí se fijan que yo había planificado un cajón largo y al final hay dos partidos por la mitad. Bueno, ahí uno se da cuenta cómo van mutando las cosas. Había considerado una piscina, que es la piscina que armamos todos los años. Ya no la armamos en todo caso. Y antes habían árboles ahí. Habían como unos paltos que nunca dieron, entonces yo al final decidí sacarlos. Y ese fue el primer bosquejo como de los bancales que yo planificaba en mi huerto. Y fue heavy cuando empecé a ver cómo las metas se iban tiqueando. Miren, voy a mostrar en qué se fue transformando esto. Este es el del año... Ay, no tiene año, pero no es el del año pasado, sino que es el del antepasado, donde ya existía eso, pero no existían los dos que están acá. Y por supuesto que ya tengo el del año pasado también, donde aquí ya existían esos dos bancales. También existía este bancal con el arco que yo desarmé. Habían hartas cosas. Y por supuesto que el de este año cambia rotundamente y tengo que volver a hacerlo. Si se fijan, este tiene colores. Tiene unos naranjos, unos amarillos. Y mi versión como online tiene otro color más que el color rojo. Y está como clasificado según cuántas horas de sol reciben los bancales y más o menos desde qué hora de sol... más o menos desde qué hora sol reciben. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos ayuda a planificarnos todos los años y te ayuda a tener data de qué fue lo que hiciste el año pasado, el año antepasado, el año antepasado y así sucesivamente. Y nos ayuda también a saber, por ejemplo, qué tipos de asociaciones te funcionaron, qué tipos de asociaciones no te funcionaron, qué fue lo que te resultó bien con tantas horas de sol, qué fue lo que no te resultó bien con tantas horas de sol. Así que por eso, por lo menos yo en mi taller de primavera-verano, para la gente que lo tomó y que recibió en el ebook y todo eso, le doy muy duro a la parte de lo que es la planificación, porque obviamente que te ayuda a ordenarte mucho. Cuando digo mucho, es mucho. Yo soy muy consciente de lo privilegiada que soy con este patio. Por eso me gusta mucho el sector de allá. Siento que este sector refleja el estándar como del patio chileno, que es generalmente como la entrada del segundo auto. Así que quiero sacarle el provecho al máximo a este sector para ver más o menos cuánto es lo que puede producir en ese espacio. Dado eso, la mayoría de los problemas o de las dudas que a mí me llegan es que les cuesta o no pueden hacer rotación de cultivos. Y es algo que yo lo entiendo muy bien porque incluso yo soy muy porfiada en ese sentido. Sí, lo admito, soy porfiada. No lo hago a la perfección. La cosa es que si
yo tengo cierto sector que recibe muchas horas de sol, pero luego tengo puros sectores que reciben muy pocas horas de sol. Obviamente se ve cuarteada mi rotación de cultivo y creo que ese es como el caso típico de los patios pequeños, de la gente que tiene huerto en balcón. Entonces este video va dirigido a esas personas, quienes les cuesta y no pueden hacer rotación de cultivo porque tienen muy poco espacio. Yo soy súper consciente en ese sentido y no le puedo decir a esa persona que tiene que esperar más o menos unos 3 años más en volver a plantar tomate porque tiene que hacer rotación de cultivo. Lo encuentro súper poco realista. ¿Y en qué consiste la rotación de cultivo? La rotación de cultivo consiste en no cultivar lo mismo todos los años en el mismo lugar. Algo muy simple, pero que puede ser muy complejo si tú tienes solamente, por ejemplo, un bancal o una maceta, así que vamos a eso. Que no puedes repetir, por ejemplo, todos los años, no sé, los tomates. Y es como, wow, tengo que esperar realmente 2 años más para volver a tener tomates en el mismo lugar. Y la cosa más encima se pone aún más compleja. No es que solamente no puedas cultivar como tomates en el mismo lugar, sino que engloba a toda su familia. Es decir, por ejemplo, no sé, la solanácea en el caso del tomate sería, no sé, pimentón, sería ají, berenjena, por ejemplo, papas, tomates, y así sucesivamente con todas las familias que no podríamos repetir. Por ejemplo, no sé, si un año tuviste pepinos, luego no podrías colocar zapallos, un ejemplo. ¿Ya? Y obviamente esto complica un poco las cosas. Ahora, ¿por qué se hace esta rotación? Porque supuestamente tú ya le pediste como esa cuota nutricional a ese pedacito de suelo o a ese pedacito de sustrato. Ya tú ya le pediste como los nutrientes, y más encima es como en etapas, así como yéndonos a profundidad como de la tierra, ya le pediste como esa cuota de, no sé, nitrógeno, por ejemplo, potasio, fósforo, etcétera, ¿ya? Y tú después el próximo año se la vuelves a pedir y se la vuelves a pedir y se la vuelves a pedir. Entonces eso está haciendo que tú agotes los nutrientes, que erosiones el suelo, y por lo tanto lo que se recomienda es que rotes el cultivo. Hay 2 tipos de rotaciones: por órgano de consumo y por familia. ¿De qué depende esta rotación? La más fácil y la más básica es por órgano de consumo, en los que tendríamos, por ejemplo, los de raíz, los de fruto, los de hoja y las legumbres, por ejemplo. Tú tendrías que hacerte un esquema donde ir pasando como temporada tras temporada por cada uno, y que se supone que todos piden como en distintos nutrientes o en distintas etapas, por lo tanto no se agota el suelo. Pero esta rotación tiene una falencia, que es que cuando tú tuviste como una plaga o una enfermedad, una forma muy fácil como de erradicarla de ese sector es rotando por familia. Ahí queda coja la rotación de órgano de consumo, porque yo te podría decir que, no sé, ya plantaste acelga, una hortaliza de hoja, entonces ahora pone una hortaliza de raíz, betarraga, pero en verdad son de la misma familia, de hecho es como es lo mismo. Entonces ahí no funcionaría si es que fuese como para evitar tanto plagas, enfermedad, y más encima que la betarraga es un poquito más consumidora de nutrientes que la acelga, entonces no tiene mucho sentido. Entonces ahí se nos va a este esquema de rotar por órgano de consumo. Entonces yo podría sectorizar mi huerto en 4 y establecer como sectores de hoja, de legumbres, de raíces, de frutos, ¿no es cierto? Y con eso jugar, y además tener como en consideración el tema de familia. Pero la cosa no es tan simple, porque tampoco se trata como de agrupar en un sector, así como todo lo que es, no sé, zapallo, tomate, berenjena, pimentón, si no sería como demasiada exigencia nutricional en un puro sector. Al tener esa planificación que yo les mostré, a mí me ayuda a decir así como no, yo el año pasado ya puse tomates acá, o llevo 2 años colocando tomates acá, entonces yo este año no los voy a colocar ahí y ahora sí que los voy a correr. Pero ¿qué pasaría si yo no pudiese correrlos? Porque esa es la idea de este video, decirles así como ¿qué pasa si tú no puedes? Bueno, si nosotros hiciéramos la rotación así como perfecta, se supone que uno debiese como ocupar 3 como centímetros de altura de compost como al año para abonar.
algo que es muy poco. Pero la mayoría más encima de los huerteros, las huerteras, tenemos camas de cultivos que son como centímetros y centímetros de puro compost, y todos los años y todas las temporadas más o menos seguimos metiéndole compost porque baja de volumen, ¿no es cierto? Que le metemos bokashi, que le metemos humus, y eso tiene una razón, que en el fondo es que no hacemos la rotación de cultivo a la perfección, sino que, no sé, yo tengo ciertos lugares que tienen mucho sol, entonces yo sé que ahí van tomates, y ¿qué hago? Es meterle mucha enmienda todos los años. Y además, entre medio de ese año, pongo leguminosas para abonar más encima el suelo. Pero si yo tuviese alguna plaga o alguna enfermedad en ese cultivo, yo sí necesito rotar ese cultivo para cortarle el ciclo biológico a la plaga o enfermedad, ¿ok? Entonces creo que eso es súper importante que lo sepan. Si ustedes tuviesen como un cultivo muy sano, y el próximo año simplemente enmiendan con más amor, van a poder volver a tener ese cultivo ahí. ¿Y por qué les digo esto? Quizás a muchas personas les haga ruido, pero la realidad es que muchas personas solamente tienen como un sector con mucho sol en sus casas. ¿Por qué? Porque están rodeadas con, no sé, una casa de segundo piso. Ahora, yo tengo, por ejemplo, 13 metros entre esta pared y esa pared, pero hay personas que no, que tienen como con suerte unos 6 metros y están rodeadas por casas de segundo piso. Entonces, aterricemos un poco las cosas. Ya, entonces aquí hay otro punto, que la mayoría de las huerteros, me incluyo yo, utilizamos el método Square Foot Garden para organizar el huerto, y las personas piensan que podemos como asociar por cuadraditos y cosas así, y la verdad es que yo lo veo como súper complicado pensar en que cada año no voy a repetir de un cuadradito de 30 centímetros que no se repita en ese lugar, sino que yo creo que es mejor hacer como una planificación completa, más exacta. Por ejemplo, yo acá tengo ese cuadrado nuevo que está ahí, y allá por ejemplo tengo la milpa, y allá hay 3 cultivos, hay choclo, poroto y zapallo, ¿no es cierto? Y acá en este sector tengo otro tipo de cultivos, que en este momento hay lechugas, hay una cebolla, hay unas flores, hay unos tomates creciendo. Entonces yo, en vez de decir así como hoy ¿qué voy a colocar en este lugar? Uno por uno, cuadradito por cuadradito, lo que hago es tomar como un pack de cultivo y lo meto allá. O sea, el próximo año voy a tomar eso que está allá y lo voy a colocar acá, y esto que está acá lo voy a colocar allá. Así no tengo que andar craneándome tanto en este tema como de rotación de cultivo. Y por lo mismo tengo mis packs, así como ya, no sé, yo sé que la zanahoria con la cebolla se llevan bien, y además la lechuga, entonces no sé, el próximo año voy a tomar de nuevo como esos 3 juntos y los paso a otro lugar así. Así lo voy haciendo. Entonces creo que es mucho mejor de repente organizar tanto como por asociación de cultivo y rotación de cultivo, y decir así como ya, voy a tomar como todo esto, no sé, estos 4 juntos que se llevan bien, y tú lo tomas y lo traslada como a otro lugar. Eso es lo que me ha funcionado a mí como todos los años, pero insisto, hay lugares en que yo vuelvo a repetir no sé, los tomates, por ejemplo, porque, bueno, todos amamos los tomates. Yo amo los tomates y obviamente quiero tenerlos todos, y es como ya, voy y repito, pero ¿con qué abono? Pues le meto compost, le meto bokashi, le meto, no sé, guano, por ejemplo, le meto humus, y por supuesto que no cualquiera, de mis marcas favoritas. Este bokashi de Benzo Mostrana y ese biocarbón son la salvación que el mundo necesita. Bueno, estos son mis productos favoritos, sobre todo el biocarbón, porque, por ejemplo, este lugar que está atrás mío, que es directo al suelo, donde pusimos la milpa, lo mejoramos con bokashi y con biocarbón, porque igual es como difícil que un suelo no tenga como nutrientes, pero lo que sí es muy común que el suelo esté completamente muerto, como por ejemplo la mayoría de mi patio, que no tiene ni siquiera malezas creciendo, entonces obviamente que no hay microorganismos, y lo que hace el biocarbón entonces es un inoculador de microorganismos que va a hacer que los nutrientes se movilicen y que tus plantas lo puedan como absorber al máximo. Ya, otra cosa que también ocupo son de repente micorrizas, que obviamente va a hacer que las raíces se puedan expandir como mucho más y puedan tomar nutrientes también como desde muchos más lugares.
Y el bokashi siento yo que es como un apoyo pero completo para plantas como muy exigentes, sobre todo por ejemplo los zapallos. Me ha pasado un año que las flores del zapallo ni siquiera alcanzaban a abrir, se secaban y se caían. Y además las hojas tenían puntito amarillo y yo pensé que era un hongo que es como muy típico de las cucurbitáceas y es que le eché como 2 puñados de bokashi y ¡pah! Estalló y se puso a dar zapallos como loco. Y ahora también con mi maracuyá es lo que más le he hecho bokashi y funciona perfecto. Pero también todos los años van bajando las camas de cultivo de centímetro y yo todo eso le he hecho compost encima. Y siempre refuerzo ese compost con biocarbón para activarlo. Debiese venir, ¿no es cierto?, el compost lleno de microorganismos, pero uno nunca sabe tampoco el trato que ha tenido ese saco de compost, si es que ha estado al sol, si cuánto tiempo lleva ensacado, quizás se deshidrató por completo. Entonces siempre ha sido como mi segunda mano aliada el biocarbón. La Cata sabe que yo prefiero 1000 veces más el biocarbón que el bokashi, o sea, amo a los dos, pero creo que en mi caso al menos le saco más el provecho a lo que es el biocarbón. Lo ideal sería que ustedes hicieran entonces su propio compost y su propio humus para siempre estar enmendando su huerta, pero es obvio que a nadie le da abasto una compostera casera para un tremendo huerto. Y para eso hoy en día sí existen como todas estas opciones, como de todos estos abonos que ustedes ven, pensando en que ustedes puedan cultivar sus propios alimentos. Hay mucha gente que tilda esto como un mercantilismo huertero, pero para muchas personas es la opción para poder como llevar a cabo también como exigirle a ese pedacito de tierra y estar constantemente abonando. Obviamente si tú tienes como una parcela no va a ser apto, si tú tienes una parcela enorme no va a ser la solución para ti, pero si tú tuvieras tanto espacio, tú sí tendrías la opción de hacer una rotación perfecta y una asociación perfecta para no agotar los nutrientes de ese suelo. Entonces aquí todo esto nuevo, lo ideal sería que, no sé, si yo puse tomate este año, probablemente el próximo año de porfía vuelva a colocar tomates, pero ya va a haber un año en que esto va a ser, por ejemplo, puro poroto. O yo el próximo año diría colocar porotos y después otro año colocar, no sé, pepinos, por ejemplo, cucamelón. Tratar de ir como rotando en caso de que aquí hubiese como alguna plaga, alguna enfermedad. Si no, yo podría perfectamente seguir como abonando, cosa que no todos los bolsillos pueden hacerlo. Entonces ahí también como ojo. Entonces si se fijan como que aquí cada vez hay más peros, o sea, depende, cachen todas las cosas que he dicho, depende de tu espacio, depende de lo que tú quieras cultivar, depende de cuánto tú puedas invertir en abonar, depende de si tuviste plagas, si tuviste alguna enfermedad, depende de tus horas de sol, depende de muchas cosas. Entonces lo que les quiero decir en verdad, como en resumen, de que no se sientan obligados si no puedes. Obviamente que si puedes, hazlo porque tiene pero miles y miles de beneficios, ¿ya? Pero como un mensaje para la mayoría de mis seguidores en Instagram y mis estudiantes, que la mayoría tienen como poco espacio, no se sientan como obligados porque alguien les dice que es como obligación que tienes que hacer rotación de cultivo, sino que hagan lo que puedan, con lo que tengan y donde puedan también. Traten de aprovechar al máximo esos espacios porque al fin y al cabo aquí la gracia es como producir alimento, pasarlo como gratificante con el huerto y no tampoco estresarse o pasar rabias porque no sé, el manual dice que lo tengo que hacer de tal forma y la verdad es que no puedo, pero puedo costear tantas cosas. O incluso hay iniciativas, por ejemplo acá en Santiago, en la Municipalidad de Santiago, dentro del Parque O'Higgins, tú puedes ir a retirar compost de la planta de compostaje municipal. Y eso ha sido este video de rotación de cultivo para que tengan en consideración todas esas cosas antes de hacerla. Háganlo lo que más puedan, ese es mi consejo, háganlo lo que más puedan, y también hagan la planificación. De verdad que les va a ayudar un montón a planificar su huerta, a ordenarse, a saber qué fue lo que pusieron el año pasado en tal lugar.
y también se van a ir dando cuenta como siempre las planificaciones van cambiando, así que háganlo con lápiz mina. O sea, los marcos, los bancales a medida, háganlo con lápiz pasta, pero rellenen con dentro con lápiz mina porque es obvio que esto va a ir cambiando. Espero que les haya servido, espero que les sirva para quienes se acomplejan mucho con este tema. Y obvio que mi consejo es que hagan rotación en la medida que ustedes puedan, pero si ustedes no pueden ya saben lo que tienen que hacer. Así que eso, chao, cuídense, que estén bien, nos vemos en otro video.